Estamos al aire en Facebook también, entonces podemos dar inicio. Listo, nos fuimos. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro seminario del Departamento de Economía. Hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro colega y amigo y compañero David Tobón. David es profesor titular de nuestro Departamento de Economía. David, muchas gracias por aceptar esta invitación, por hacer el tiempo para estar con nosotros y presentarnos tu trabajo. Y ahora ya te cedo la palabra. Un abrazo y gracias de nuevo. Gracias, Wilman. Siempre un reto y un placer estar en mi casa. Bueno, y gracias pues a todos por venir a la presentación. Lo que quiero mostrar es un trabajo expreso en el cual nuestra preocupación es lo que se está haciendo por combatir el cambio climático. Y lo que quiero ahora mostrar en conjunto con unos colegas de la Universidad de Valencia, con José Pla Barber y Joaquín Alegre, es una discusión que se ha dado y es cuál es la posibilidad que los flujos de inversión extranjera directa promuevan o ayuden a promover las capacidades de las compañías de países emergentes para combatir el cambio climático. Digamos, esa es la idea principal. La segunda idea es la posible interacción que hay entre las instituciones de origen de esa inversión extranjera directa y las instituciones locales. Aquí las instituciones locales o receptoras las llamamos host institutions y las instituciones de los países de origen de la FDI las llamamos home institutions. Entonces, esa es la principal motivación, porque hay un número creciente de compañías reportando acciones de reducción en distintas iniciativas. Aquí hay que hacer también una claridad. Y es que, digámoslo así, cada país tiene su regulación nacional, por así decirlo, sobre el cambio climático y paralelo a eso está la gran iniciativa que se llama el Protocolo de Kioto, que de alguna manera dicta cómo deben ser las regulaciones nacionales. Pero adicional a ese protocolo de Kioto y a esas regulaciones nacionales están las iniciativas voluntarias o los compromisos voluntarios. Y entonces, ¿cuál es la cuestión? Que observamos un número creciente de compañías reportando en estos compromisos voluntarios. Y hay muchos compromisos voluntarios. El principal es paralelo a las Naciones Unidas, al protocolo de Kioto, perdón, que se llama Global Compact. Pero hay otras iniciativas. Por ejemplo, el GRI, que es una iniciativa más sofisticada que el Global Compact, porque en el GRI las empresas están comprometidas a reducir gases y hay organismos verificadores, en cambio en Global Compact no lo hay. Hay otras iniciativas más asociadas a stakeholders financieros, ustedes las conocen, Standard & Poor's es como la más famosa, hay otra de la Bolsa de Valores de Londres que se llama FTS for Good, FTS for Good, otra canadiense muy interesante que se llama Thomson Reuters, y hay otros clubes de amigos, el más famoso es WBCSD o World Business Council of Sustainable Development. Entonces, hay una bigarrada, digamos, colección de compromisos voluntarios y un asunto interesante es porque hay un número creciente de compañías haciendo estos reportes. Ese número creciente, sobre todo de economías ubicadas en países emergentes. Entonces hay una doble motivación. Hay un gran número creciente de firmas reportando y sobre todo de países emergentes. Impresionense ustedes, porque por ejemplo, cuando uno mira cifras de esas economías emergentes, Colombia ocupa el 13º lugar en compañías haciendo estos reportes en el mundo. Y si tenemos en cuenta el listado de todas las compañías emergentes, ocupamos, que son 21 países emergentes, ocupamos el número 3. Bueno, ¿en qué medida las instituciones han jugado un rol en estas dinámicas?
queremos, como lo dije en el título, explorar la interacción que hay entre esas instituciones de origen de la FDI y las instituciones locales. Y como nuestro trabajo se va a ubicar, el trabajo empírico va a estar ubicado en compañías de país, ubicadas en países emergentes, entonces este trabajo nos puede ayudar a entender el origen de las capacidades de esas compañías para encarar compromisos de reducción más rigurosos. Bueno, ya habíamos dicho, cualquier pregunta me la pueden ir haciendo mientras yo voy avanzando en la exposición. Bueno, se dice, digamos, detrás de todas estas discusiones sobre la FDI, aparentemente hay un consenso de que la FDI ayuda a promover que tiene incorporada la FDI mejores resultados ambientales en las economías receptoras. Sí, solo si las economías receptoras tienen una regulación ambiental adecuada, tienen una regulación ambiental que permite restringir esas prácticas que vienen de esos países, porque generalmente se cree que la FDI lo que hace es externalizar dentro de las partes de la cadena de valor más sucias, o que lo que la FDI principalmente hace es buscar en economías como las emergentes la extracción mineral y la adquisición de commodities primarios. Entonces, frente a eso, se habla de que deberían los países receptores tener una regulación, sobre todo ambiental, estricta pero flexible, como se dice. Pero también se dice, entonces digamos que es como el contravía a esa hipótesis de Porter, que aún con las fallas de mercado que existen cuando tenemos una economía muy descentralizada, los costos de la intervención estatal son más grandes que los beneficios. Por ejemplo, Heritage Foundation vive promoviendo la idea de que cuando tenemos un Estado más grande, ese Estado más grande también significa varias cosas. Significa un Estado en el cual hay más impuestos, o sea, más tributación. Significa un Estado en el cual hay un comportamiento rent-seeking behavior, o sea, un comportamiento rentístico más alto, o se motiva que tanto los privados como los públicos lo que busquen del Estado es una retribución particular, y que cuando un Estado es grande también las regulaciones lo que hacen es favorecer a determinados grupos de interés. Entonces, ¿qué es mejor promover un Estado mínimo? Y que cuando se promueve un Estado mínimo, el crecimiento económico que se logra hará que en algún momento haya una preocupación por lo ambiental, y que en segundo lugar los derechos de propiedad se definan en función de esos bienes y servicios que proporcionan externalidades negativas. En nuestro caso, el cambio climático. Entonces, lo que habría que esperar, en lugar de estar regulando, es que se definan derechos de propiedad, se trancen derechos de propiedad, y entre ellos tengamos derechos de propiedad por un medio ambiente y un aire limpio. ¿Sí? Entonces queremos aquí testar esas dos, digamos, corrientes. ¿Sí? También se dice, bueno, no, esto ya, digamos, ya lo he mencionado. ¿Sí? Bueno, y antes de seguir, pues aún hoy, por ejemplo, el Instituto von Mises promueve estudios donde aparentemente se muestra que eso es cierto, que entre más liberales sean las economías, se promueven mejores resultados ambientales. La pregunta es cuán rigurosos son esos estudios. Esa pues es la versión fuerte de la hipótesis de Porter. De una manera gráfica, tenemos una FDI que va a motivar resultados ambientales positivos. Eso que llamamos ACC, se llama aquí Actions to Combat Climate Change, o acciones para promover el cambio climático.
y entonces que se requieren host institutions o instituciones domésticas fuertes para ayudar a que esa relación sea positiva. ¿Cuál es nuestro soporte teórico, nuestro marco teórico? La nueva economía institucional. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la nueva economía institucional, en la nueva economía institucional, pues lo primero es reconocer que las instituciones existen, que la economía no funciona de una manera descentralizada, ¿sí? Y que esas instituciones son las reglas de juego de una sociedad. Eso es lo primero. Y cuando hablamos de instituciones, entonces tenemos que distinguir entre instituciones formales, instituciones informales y el cumplimiento de esas instituciones. No basta con tener normas, sino que también hablamos de enforcement, o sea que hay que hacerlas cumplir. Esa pues es la definición de instituciones de North. Y que dadas esas reglas de juego, dadas esas instituciones, las empresas, ¿sí?, intentan lograr obtener ventajas comparativas siendo diferentes en cómo ellas sirven los mercados, ¿sí? O sea, dadas esas institutional constraints, esas restricciones institucionales, las empresas intentan ser diferentes, desplegando sus recursos, desplegando sus capacidades. Es decir, aquí adoptamos una perspectiva de que las empresas intentan ser diferentes frente a esas instituciones. Y que repito, que las instituciones informales son diferentes, porque ellas pueden complementar las formales, pueden legitimizar las formales o incluso pueden sustituirlas. Esto último es importante porque, en principio, basados en North, se cree que esas instituciones lo que hacen es esas informales lo que hacen es complementar las formales. Pero eso en términos empíricos no está tan claro. O sea, ¿cuál es la relación entre formales e informales? ¿Cuál es la interacción entre ellas? Eso no es tan claro. Entonces, además de nuestra hipótesis original, también queremos ver cómo interaccionan esas informales con las formales. Esa nueva economía institucional se extiende a una literatura muy interesante desde principios de 2000 que se llama Variedades de Capitalismo, y lo que hace esa literatura de variedades de capitalismo es enfatizar que hay lógicas, o sea, que hay lógicas de acción económicas nacionales porque cada país tiene su estructura institucional. Entonces, como cada país tiene su estructura institucional, las empresas actuarán de una manera distinta. Aquí en Colombia actuarán de una manera distinta a Chile porque hay una institucionalidad distinta. Esa idea original de Hall y Soskice fue estudiada para mostrar que habían dos tipos de economías, unas más liberales y otras más coordinadas, ¿sí? Esa literatura sobre variedades de capitalismo se ha extendido para comprender otros tipos de capitalismo. Normalmente esto en la literatura se llama business systems o national business systems. O national business systems, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿qué encontramos respecto a nuestra inquietud sobre la participación en compromisos voluntarios? Se muestra que esa participación en compromisos voluntarios depende mucho de las instituciones informales, ¿sí? Y eso depende mucho también de lo que se llaman stakeholders sociales y financieros, o sea, grupos de interés sociales y financieros. Y eso depende más que las regulaciones. O sea, aparentemente cuando uno mira la evidencia empírica sobre qué motiva más la participación en estas iniciativas como Pacto Global y otras, interesan más lo informal, interesan más los grupos de interés que las mismas regulaciones.
Y entonces uno encuentra ejemplos de esos motivadores, las tradiciones religiosas y culturales, los derechos laborales, la cultura, el desarrollo de los mercados financieros, las bolsas de valores, la libertad de prensa y habla, etcétera, ¿sí? Y que tanto la FDI como las compañías multinacionales, que son las que mueven estos flujos de inversión, son agentes de cambio institucional solamente cuando ellos vienen de economías más coordinadas, pero no de economías liberales. Bueno, esto pues es interesante, esta discusión de variedades de capitalismo o national business systems adquieren cada vez más relevancia. Les menciono, por ejemplo, un libro muy interesante de microeconomía de economías complejas. Y lo que hace toda esta literatura es tratar de ir más allá de la idea de economía que se trabaja en los libros de microeconomía, y es imaginarnos una economía absolutamente descentralizada. Un ejemplo, cuando ustedes ven el libro básico de Varian, sea pregrado o sea posgrado, la única institución que se concibe en el libro de Varian es la solución de COBUS a las externalidades ambientales, que no es más que promover una nueva solución de mercado. Entonces, digamos, esto es interesante que los libros de microeconomía aborden esta discusión sobre las variedades de capitalismo, pero obviamente esto requiere un esfuerzo intelectual y un esfuerzo de trabajo, sobre todo de nosotros los docentes, fuerte, porque es salirnos de la zona de confort y ver esa, digamos, esa idea original de COUS, y es como esas reglas de juego que regulan la sociedad se incorporan dentro de los modelos microeconómicos, por así decirlo. Un ejemplo de esos sistemas de negocios o variedades de capitalismo que usamos en este trabajo empírico es el que está aquí mostrado. Este nos interesa mucho por varias razones. Primero, porque aglutina casi todas las economías relevantes. En segundo lugar, porque ese clúster es capaz de Economist, la revista Economist hace una clasificación de economías emergentes en 21 economías emergentes. Y ese clúster que hace este trabajo también logra, digamos, clusterizar o agrupar, perdón, las economías emergentes de Economist en estas mismas. O sea, el trabajo empírico que hace este trabajo coincide con lo que Economist analiza sobre economías emergentes. Entonces ahí, por ejemplo, está Colombia como una economía emergente, mientras que tenemos las economías más coordinadas o altamente coordinadas, ejemplo de Japón, Austria, Bélgica, Alemania. Las economías de mercado típicas son Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, etc. etcétera. Bueno. Vamos bien, lo que pasa es que me siento pues como hablando solo, pero espero que me estén siguiendo la discusión. ¿Sí? Economías emergentes. ¿Cuáles son las características de esas economías emergentes? En primer lugar, se habla de que son economías en las cuales ha primado una necesidad, y es el crecimiento acelerado. Es como promover el crecimiento acelerado no importando qué. ¿Por qué? Porque es un crecimiento acelerado donde no hay un cambio estructural en las actividades productivas. Son economías que siguen dependiendo de la exportación de bienes primarios con altos déficits de infraestructura de todo tipo, con estados fallidos o con instituciones extremadamente débiles, con una altísima dependencia de las instituciones informales, y peor,
con una sensibilidad grandísima a las, tanto política como social, a las regulaciones ambientales que promovemos los economistas, ¿sí? Cualquier economista sensato diría que lo mejor para regular cualquier problema ambiental pues es la solución de COUS, o sea, definir derechos de propiedad o pagar impuestos ambientales, ¿sí? Habiendo pues entre una y otra solución toda una discusión sobre la implementación. Sin embargo, la pregunta es cómo promover ese tipo de reformas cuando cada vez hay mayor sensibilidad. Fíjense, por ejemplo, que en Colombia, pues para entrar en materia, el impuesto a la gasolina y a los combustibles de origen fósiles, que son los que más motivan el cambio climático, es un impuesto de $5, que es un impuesto relativamente bajo respecto a lo que algunos países aplican y lo que la literatura sugiere, pues sobre cuál sería el daño marginal de estar contaminando con combustibles fósiles. Sin embargo, para haber aplicado ese impuesto en Colombia, ese impuesto pasó en una reforma tributaria, de las tantas reformas tributarias que aplicó el gobierno Santos, ¿sí? Y todas las iniciativas que hubo con la última reforma tributaria, o sea, la de este año, respecto a aumentar impuestos ambientales, fueron pues desechadas. Entonces, por ejemplo, el impuesto ambiental que tenemos ahora a los combustibles de origen fósil excluye el carbón, y así quedó y así se mantiene, sabiendo que el carbón es ahora como el número uno en los combustibles que se pretenden desechar. Bueno, ¿qué queremos entonces mostrar ya con el trabajo empírico? En primer lugar, queremos testar la hipótesis de que la FDI puede tener puede contribuir a mejores resultados, ¿sí? Respecto al cambio climático. Esa es la hipótesis original, ¿sí? En las economías emergentes, entre una FDI más grande, va a haber mayores resultados respecto al cambio climático. ¿De quién? De las empresas que están reportando esas acciones. Pero queremos testar dos hipótesis alternativas. Y es que eso depende del origen. Y depende del origen porque vamos a decir que si la FDI proviene de economías muy liberales, va a haber una relación negativa. Y esa relación va a ser positiva, sí, y solo si la FDI proviene de economías más coordinadas, ¿sí? Luego, queremos testar varias hipótesis respecto a esas instituciones locales. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para caracterizar las instituciones locales? Hacemos lo siguiente. Primero vamos a considerar las instituciones básicas, que son aquellas que promueven la libertad económica. Ya les voy a hablar enseguida de qué son. Entonces, vamos a decir que entre mayores esas libertades económicas en un país receptor, esa relación va a ser negativa. ¿Por qué? Porque esas libertades económicas, al contrario de lo que instituciones como Heritage dicen, no promueven la regulación de estas externalidades negativas, y eso va a ser peor si esos flujos de inversión vienen de economías de más mercado. Pero que hay una relación positiva entre la regulación ambiental de estos países con la FDI, principalmente si esa FDI proviene de economías más liberales, y que esa relación también va a ser, esa interacción va a ser también positiva con respecto a las instituciones informales, ¿sí? Si la FDI viene de economías más liberales. Entonces, resumiendo, queremos aquí testar cuál es la interacción de la FDI con las instituciones locales. Y cuando hablamos de instituciones locales, hablamos de las que promueven el crecimiento económico, las reglas de juego, que en este caso son la regulación ambiental,
y las instituciones informales. Y esperamos que esas relaciones de interacción sean positivas, principalmente cuando la FDI proviene de economías más liberales. ¿Por qué? Porque esperamos que esa relación entre FDI de economías más liberales y acciones para combatir el cambio climático sea negativa. Bueno, nuestros datos son los siguientes. Entonces tenemos como variable dependiente las acciones para combatir el cambio climático. La fuente de esa variable es Global Compact, Pacto Global, como les dije, y dentro de Pacto Global tenemos el objetivo de desarrollo sostenible número 13, que se llama acciones para combatir el cambio climático. Es una variable binaria, entonces lo que miramos es si la empresa se compromete o no con esa acción. Las variables independientes y de interacción. Entonces tenemos como variables independientes, en primer lugar, la FDI total, y en segundo lugar, la FDI discriminadas por economías más coordinadas y por economías más liberales. La fuente es la UNTAD, la libertad económica. Entonces, como les dije, la libertad económica sigue esa idea del Heritage Foundation. De ahí es tomada esa variable libertad económica está compuesta, denme un segundito acá, esa libertad económica a su vez es un convenio de varios conjuntos de variables. El primer conjunto de variables es Rule of Law, eso traduciría en español como imperio de la ley. Entonces, ¿qué es Rule of Law? Básicamente es que las leyes promuevan la libertad económica, entonces derechos de propiedad, integridad del gobierno, efectividad judicial. El segundo grupo de variables es el tamaño del Estado, con la idea de que entre un Estado más pequeño, mejor, según Heritage. El tercer grupo de variables tiene que ver con la eficiencia regulatoria, básicamente regulaciones que promuevan la libertad económica respecto a los negocios, respecto a lo laboral, respecto a lo monetario, o sea, bancos centrales independientes. Mercados abiertos es el tercer conjunto de variables. Entonces, economic freedom tiene que ver con imperio de la ley, tamaño de gobierno bajo, eficiencia regulatoria, o sea, libertades para hacer negocios, y mercados abiertos. Luego está la regulación ambiental. En la regulación ambiental hay un indicador muy interesante del World Economic Forum sobre regulación ambiental, y ahí básicamente lo que se hace es también construir un índice que tiene que ver básicamente con, lo primero, con el rigor y aplicación de la regulación ambiental. Aquí se les pregunta, o sea, lo que hace el World Economic Forum es preguntarle pues a los empresarios qué opinan ellos sobre el rigor y aplicación de la regulación ambiental, la ratificación de tratados ambientales. Esto pues sí es un dato, en qué medida un país está ratificando tratados ambientales. Miren, por ejemplo, la discusión con Escazú, tiene que ver con esto. Si Escazú, que es un tratado ambiental que tiene que ver con la protección de bosques y la protección de líderes ambientales, entonces, ¿en qué medida un país como Colombia está adheriéndose, pero no solamente adheriéndose, sino cumpliendo este tipo de tratados? Entonces, hay datos sobre eso, ¿sí? Disponibilidad de recursos naturales, ¿sí? Esa disponibilidad de recursos naturales, también hay indicadores sobre eso. Por ejemplo, el Environmental Protection Index de la Universidad de Yale y Colombia tienen indicadores sobre esa disponibilidad de recursos. Colombia, por ejemplo, cuando se comenzó a medir esa disponibilidad de recursos naturales iba muy bien. Empezamos en el segundo lugar, ya vamos como en el 15 de deterioro de recursos naturales.
¿Y qué se piensa respecto a un país para promover el turismo ambiental? Todo eso entonces es regulación ambiental y de instituciones informales. Pues hay unos trabajos muy interesantes de Held y Levitsky y ellos han propuesto unas categorías de variables para medir instituciones informales a nivel de país, que tiene que ver con la eficiencia de los corporate boards, o sea, las juntas directivas de las empresas, el comportamiento ético de las empresas, la confianza que se tiene sobre los directivos, ¿sí? En qué medida las empresas realizan ejercicios de auditoría y de assurance externos, ¿sí? Y en qué medida esas empresas también delegan otro tipo de actividades muy asociadas a lo contable, pero en agentes externos. Eso se les pregunta también a los empresarios, en qué medida, pues sobre todo a los empresarios foráneos, en qué medida consideran que en un país en el cual ellos están conviviendo, se promueven ese tipo de instituciones que, repito, las instituciones informales son aquellas que podrían complementar o sustituir las informales, que son privadas. Williamson, por ejemplo, las define como social share roles, o sea, reglas socialmente compartidas, no son originadas por los gobiernos. Y otro rasgo importante de las instituciones informales es que puede o no estar escritas, no necesariamente por ser informales, son de voz, pueden estar escritas. O sea, un código de ética de una empresa, que es una institución informal, pues está escrito, así pues no se cumpla, pero está escrito. Bueno, tenemos distintas variables control, los stakeholders sociales. Para nosotros los stakeholders sociales son en qué medida en estos países emergentes hay libertad de prensa. El listamiento de estas empresas en bolsa da una medida de en qué medida todos aquellos que tienen que ver con los mercados financieros le ponen cuidado a estas empresas, entonces eso se llaman financial stakeholders. Y hay otras variables más asociadas a nivel de las empresas. Pues, complejidad estructural de la compañía tiene que ver con lo siguiente. Aquí, en este estudio, tenemos una empresa localizada en un país emergente. Pero nosotros miramos si esa empresa es local o es una subsidiaria de una empresa foránea, ¿sí? Entonces, acá miramos también las características de las empresas foráneas o lo que llamamos aquí headquarters, casas matrices, ¿sí? Entonces, es para nosotros interesante ver el número de subsidiarias que tienen esas headquarters, ¿sí? Un headquarter, por ejemplo, aquí en Colombia es Claro, ¿no? Entonces, Claro tiene su sede en México y él tiene un mundo de subsidiarias en diferentes partes del mundo y entonces la empresa Claro que se tiene en Colombia es una empresa ubicada en Colombia, pero tiene un headquarter en México, o sea, en una economía también emergente. Bueno, también nos interesa pues el origen, es lo que llamamos Headquarter Business Systems, el origen del headquarter. Otra variable que es muy interesante para este estudio es la integración relativa de la cadena de valor, o sea, cuán integrada está una compañía ubicada en un país emergente en la cadena de valor de una gran casa matriz. Y lo que hacemos aquí es ver cuán similar es una empresa local a su casa matriz. Entre más similar sea, más integrada su cadena de valor. Y tenemos en cuenta el tamaño medido por número de empleados. Aquí pueden haber aquí hay variables que hacen falta para entender las empresas. Por ejemplo, el desempeño financiero haría falta, la edad de la empresa que se suele utilizar en estos estudios
también hace falta, pero desafortunadamente no tenemos esa información. Esta información para economías desarrolladas es altamente disponible, pero para nuestras economías emergentes hay muchas falencias. La fuente de esta información de las compañías es Orbis, que es una base de datos europea. Para hacer nuestro ejercicio estadístico, construimos un panel de datos de elección discreta. Entonces, nuestra variable dependiente que es Y es si la compañía ubicada en una economía emergente reporta o no acciones para combatir el cambio climático. X, que es el vector de características de las compañías, que además es un vector temporal, porque aquí vamos a tener una base de datos entre 2014 y 2019. ¿Por qué desde 2014 hasta 2019? Desde 2019 porque hasta ahí se recogió la información. Y desde 2014 porque las empresas empezaron a comprometerse con estos objetivos desde 2014. Pacto Global funciona desde mucho más antes, pero la disponibilidad de esa variable concreta, que es acciones para combatir el cambio climático, solamente existe desde 2014. KZ es un vector de características tanto de las empresas, y aquí son las empresas, y K son los países. Gamma va a ser un efecto fijo, ¿sí? Perdón, un efecto fijo, no un efecto aleatorio, pero a nivel de empresas. ¿Por qué un efecto aleatorio? Por facilidades de estimación, pero a nivel de empresas, ¿sí? Para capturar heterogeneidades no observables. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí 1.161 empresas que reportaron información en Pacto Global entre 2014 y 2019 y 19 economías emergentes. Se excluyó Argelia porque tiene información muy precaria, sobre todo de FDI. No tuvimos información de FDI. A la FDI aquí había que discriminarla. Entonces había información muy precaria de Argelia. Entonces tocó sacarla de la población. ¿Sí? Profe, lo interrumpo un minutico que por acá tenemos uno de los participantes, a Fabián, que tiene la mano levantada. Fabián, si quiere participar, ya puede habilitar su micrófono. Hola, Fabián. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? No, se me había quedado levantada ahorita porque Bien. no te escuchaba. Era eso, Sí, qué pena. bueno, no, cualquier cosa aquí con gusto. Entonces, Pero aprovecho, no, pues si se puede hacer preguntas. Entonces, esta información en este lapso sobre las empresas es de la base de datos Orbis. sobre las empresas es de Orbis. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Pues yo tengo acceso a ella. Pueden haber bases de datos más sofisticadas. Lo que pasa es que para tener en cuenta todos los países emergentes, sí tiene uno bastantes restricciones. Luego sí tenemos un ejercicio a nivel de empresas en Colombia, que es que eso hace parte como de otro trabajo. En Colombia hay más o menos empresas, pues empresas grandes y pequeñas que reportan en Global Compact alrededor de 300, pues yo tengo 271. Ahí sí yo tengo información muy fina sobre variables asociadas a capital, sobre variables asociadas a trabajo y sobre otras variables que permiten descomponer, por así decirlo, el factor A de una función de producción neoclásica, ¿sí? Pero aquí desafortunadamente sí no tenemos eso. Bueno, es muy probable que tengamos endogeneidad en este trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos como población las empresas que están registrando en Global Compact. Pero resulta que es que hay muchas empresas en el mundo que tienen esfuerzos de reducción de gases de efecto invernadero, que lo reportan o que no lo reportan, ¿sí? La mayoría de ellas lo reportan. Es más,
todas lo reportan, pues, porque siempre que las empresas que buscan maximizar valor a sus shareholders, como decía Milton Friedman, ese es el objetivo, digamos, original de las empresas, maximizar el valor a sus shareholders. Eso es Milton Friedman. ¿Sí? Entonces, si una empresa tiene acciones para combatir el cambio climático, va a querer publicitarlas. ¿Sí? Pero aquí solamente tenemos en cuenta Pacto Global. Y entonces va a haber un problema claro de endogeneidad, y entonces hicimos los test específicos, efectivamente había endogeneidad respecto a una variable, y era la libertad económica, ¿sí? Entonces hubo que hacer correcciones, y se utilizó, digamos, la manera más barata de trabajar este problema de estimación, y fue Hausman-Taylor, el cual pues permite corregir este modelo sin necesidad de variables adicionales, sino que a partir de las variables disponibles se permite corregir la problemática. Entonces, ¿cuáles son los resultados? No quiero como entrar aquí en detalle, pero digamos, se hizo toda la rigurosidad desde un modelo pooling, ¿sí?, básico hasta el modelo, digamos, más sofisticado, que es un modelo Logit o Probit con efectos aleatorios, y luego la corrección por Hausman-Taylor que hubo que hacer. Entonces, ¿cuál es lo primero? Lo primero es el modelo en el cual no se discrimina el origen de la FDI, sino que tenemos en cuenta la FDI total. Entonces, ¿qué encontramos? Que efectivamente la FDI tiene un efecto positivo sobre esas acciones para combatir el cambio climático en compañías de países emergentes, ¿sí? Y que la libertad económica tiene un efecto, pues, negativo, pequeñito pero negativo, pues como uno lo preveía. Y que la regulación ambiental no tiene ningún efecto. Entonces, si uno mira esta primera tanda de resultados, diría, es importante la FDI, la libertad económica, como sabemos, solo promueve los negocios, pero las empresas, o lo que hay contenido en la FDI, no cambia su modo de hacer las cosas. Y la regulación ambiental, pero las instituciones informales son importantes, ¿sí? Son muy importantes, ¿sí? Digamos, uno tiene ese resultado muy llamativo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo discrimino la FDI viniendo de economías más coordinadas y viniendo de economías más liberales, las bondades del modelo econométrico mejoran ostensiblemente y los resultados se vuelven más atractivos, que es donde ya quiero entrar como más en detalle. Cuando yo tengo la posibilidad de discriminar la FDI de economías más coordinadas y de economías más liberales, encuentro que lo anterior no es cierto. Y lo anterior no es cierto es porque esta FDI tiene un impacto positivo sobre el cambio climático, sí, solo si proviene de economías más coordinadas. Pero si esa FDI proviene de economías liberales, el impacto es negativo. Digamos, ahí tenemos nuestro primer caso, depende. Que la libertad económica efectivamente tiene un resultado negativo, pues un impacto negativo. Y que al contrario del modelo anterior, la regulación ambiental sí es importante promoverla, ¿sí? Porque miren, tiene un impacto directo importante. Sin embargo, las instituciones informales no juegan pues ningún papel. Entonces uno, digamos, respecto a impactos directos tendría estos resultados. Ahora, cuando yo voy a entrar en detalle sobre las instituciones informales, quiero ver si alguna relación de interacción es importante. Y encuentro que sí, porque miren que la interacción entre instituciones informales y libertad económica es positiva, o sea, que es este valor de 0.02. Eso quiere decir que
eso quiere decir, ¿sí? Bueno, luego les voy a decir qué quiere decir, pero de alguna manera me está mostrando que no debo desechar el papel de las instituciones informales, porque esas prácticas informales que se dan a nivel de empresa, de alguna manera ayudan a moderar, por así decirlo, el impacto que tienen en esas prácticas ambientales que vienen con la FDI de economías que no se preocupan por el medio ambiente. Así lo podemos explicar. Y que esas instituciones informales más abajo también ayudan a regular esa FDI. Entonces, bueno, eso era lo que estaba diciendo, perdón, que las instituciones informales ayudan a moderar el impacto negativo de la FDI, este valor, 0.25. Y que esas instituciones informales también ayudan a moderar esos indicadores básicos de libertad económica que lo que hacen es tener un impacto negativo sobre las acciones para combatir el cambio climático. Profe, Entonces, por aquí también tenemos, y vuelvo a interrumpir, qué pena, la profe Laura Sánchez levantó la mano. Laura. Gracias, Daniela. Hola, David. David, te Hola, pregunto dos Laura. cosas. Cuando hiciste el análisis exploratorio de estas variables, hiciste un análisis como de que de pronto que tan correlacionada estaba el indicador de, pues, o la medición que incorporaste para instituciones informales con otros indicadores que como por ejemplo el indicador de libertad económica. Ah, no, Tiene, sí, no, también lo hice, lo que pasa es que no lo puse aquí, qué pena. Sí, no, es como para, bueno, digamos, la motivación de la pregunta era como para que nos contaras de pronto si, bueno, si de pronto habría como alguna correlación, porque se pensaría, ¿sí?, que un indicador como el indicador de libertad económica, pues que incorpora indicadores de, pues como de fortaleza institucional, como por ejemplo el imperio de la ley, como por ejemplo, digamos, como que también funcionan los mercados internos, podría, ¿cierto?, ser como, estar como muy relacionado con las instituciones informales. Entonces te quería preguntar eso, y si de pronto tenías, pues como a la mano la literatura al respecto, pues como que dice acerca de eso, de esa correlación, o de esas posibles relaciones. No, de la correlación no la tengo, pero se hizo los ejercicios, Laura. Eso era lo que te quería decir. No, esto, digamos, fue limpiado primero haciendo ese tipo de ejercicio. Lo que pasa es que no lo puse aquí, pero eso se hizo. Y sobre lo que dice la literatura es sobre la correlación entre informales y formales. ¿Pero es sobre qué? ¿Sobre problemas de correlación o sobre cuál es la relación? Porque son como sobre la relación, porque pensaríamos que que las instituciones formales nos hablan de países que también han evolucionado tanto en su institucionalidad informal, que la institucionalidad formal es como la forma, estoy muy cacofónica, es como la forma de mostrar como que tanto acervo institucional pues tienen los países en su interior, y hay, digamos, unas que son muy formales, muy visibles, y hay otras que no lo son, pero al final ambas creo que nos hablan de mucha formalidad pues al interior como del tejido institucional. No, lo que yo he encontrado al respecto es esto, que digamos, a nivel teórico no hay consenso sobre el papel que esas informales tienen, ¿no? Como decía al principio, o complementan, o legitimizan, o sustituyen, o antes hay un choque entre las dos. Digamos que eso es a nivel teórico. Y hay un autor, ahí está Cuervo Cazurra, lo que pasa es que no, Cuervo Cazurra, este autor sí ha estudiado eso bastante a nivel de países, y hay un metaanálisis muy interesante ahí, y lo que se muestra ahí es que no hay claridad sobre cuál es la relación entre ambas. ¿Sí? Entonces, a nivel teórico no hay claridad, y a nivel de empírico tampoco. Y en tercer lugar, lo que sí hay evidencia es que a nivel de economías emergentes hay un papel más fuerte de las instituciones informales, ¿sí?, que yo también lo había mencionado anteriormente. Entonces, a nivel teórico no hay claridad sobre cuál es la interacción.
A nivel empírico tampoco, ¿sí? Se requieren más estudios. Y se dice que a nivel de economías emergentes hay un papel muy fuerte de esas economías informales, ¿sí? Que incluso hay estudios que hasta lo llevan hacia la criminalidad, que eso es muy interesante, porque en la criminalidad lo que se hace es confiar absolutamente en lo informal. Ahora, eso no quiere decir que a nivel de nuestras economías seamos criminales, pero sí confiamos demasiado en lo informal porque, bueno, por distintas razones. Lo que pasa es que aquí, digamos, como esto es un estudio grande y no entra a preguntarse el por qué se confía más en lo informal que lo formal, lo que sí tenemos como evidencia es que lo informal tiene más peso. ¿Por qué? Eso sí no lo sabemos, ¿cierto? Pues no sabemos si es porque, pues por lo de siempre, o porque es muy dispendioso lo formal, porque es muy costoso lo formal, porque se concibe que lo formal, el Estado no hace bien las cosas porque hay incentivos bastante fuertes hacia lo informal o hacia otras prácticas que ya rebosan lo informal y van hacia otro tipo de instituciones, ¿sí? U otro tipo de economías. ¿Está claro eso, Laura? O Laura. Sí, ahí. Ah, bueno. Listo, entonces, ¿qué encontramos acá? Repito, que esas instituciones informales no tienen una relación directa, pero tienen una relación indirecta importante. ¿Por qué? Porque interaccionan positivamente con la libertad económica, cambiando el signo negativo de la libertad económica, y porque también ese impacto negativo de la FDI lo cambia. Igualmente la regulación ambiental no solamente tiene un impacto positivo, que está ahí 1.18, sobre esas acciones para combatir el cambio climático, sino que también ayudan a moderar el impacto negativo que tiene la FDI. Entonces, digamos, ahí encontraríamos un resultado muy importante a nivel de instituciones locales, que ayudarían a moderar esos impactos negativos de esas prácticas, de esos modos de hacer las cosas, que es los flujos de FDI, de economías que provienen de economía, perdón, de inversiones que provienen de economías muy liberales. Sin embargo, y ahí está otro hallazgo importante, ninguna de esas instituciones locales interactúa con la FDI de economías más coordinadas. Miren que el impacto de la FDI de economías coordinadas es 2.3, ¿sí? Sin embargo, cuando analizamos la interacción entre esas tales con esa FDI, los signos cambian abruptamente o baja casi a cero o se vuelven negativos. Entonces, qué interesante. Parece ser que esas prácticas, ¿sí?, de gestión, esas tecnologías, esas cadenas de valor que están implícitas en la FDI no se acompasan con las instituciones ambientales locales, con las instituciones informales locales. Entonces, por eso aquí encontramos este resultado, digamos, que simplifica nuestro trabajo. En primer lugar, que el impacto de la FDI respecto a las acciones para combatir el cambio climático depende del origen. Si el origen es de economías más coordinadas, va a ser positivo, pero si el origen es de economías muy liberales, va a ser negativo. Repito, economías muy liberales son economías como Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña. Economías más liberales son economías como, perdón, más coordinadas son economías como Japón, Finlandia, Noruega, Alemania, etcétera, ¿sí? Aquí se me olvidó, eso es importante, y es que cuando hicimos la agrupación, a las economías más coordinadas le añadimos economías europeas periféricas, como España. Y eso es interesante porque, por ejemplo, hoy, si ustedes miran las cifras de inversión extranjera directa, el país que más invierte
hoy, sí, hoy septiembre de 2021, septiembre no, es noviembre, hoy noviembre de 2021, el país que más invierte en Colombia no es los Estados Unidos, es España. Entonces, eso ha cambiado y, digamos, hay que seguir de cerca cómo se están moviendo esos flujos de inversión extranjera. Y que esas instituciones, locales, desafortunadamente, no interaccionan bien con esa inversión extranjera de economías más coordinadas, pero sí interaccionan bien con esa inversión extranjera directa de economías más liberales. Entonces, digamos, ese es el principal resultado, ¿sí? Que esa FDI efectivamente está externalizando el business systems, ¿sí? De economías más coordinadas, pero no de economías menos coordinadas, que las instituciones locales juegan roles diferentes, ¿sí? Que la libertad económica, distinto a cómo promueven los liberales, ¿sí? O instituciones como Heritage Foundation y muchos de estos organismos multilaterales, lo que promueve es un resultado negativo sobre esas acciones para combatir el cambio climático, pero que la regulación ambiental es importante, ¿sí? Ahora bien, el papel de las instituciones informales, repito, ya les dije que sí tienen efectos de interacción positivos, ¿sí? Sobre todo de las prácticas que vienen de las economías más liberales que no son muy amigables con el medio ambiente, ¿sí? Y aquí digamos que entramos como en una recomendación que es un poco compleja de llevar a la práctica, y es que uno quisiera aquí recomendar que todas estas oficinas, ¿no? O sea, digamos que ProExport, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Comercio Exterior, todo lo que tiene que ver con la promoción de la inversión extranjera en Colombia, pues se discriminara más y tuviera más en cuenta fomentar la inversión de estos países más coordinados, ¿sí? Eso está bien, pero también habría que promover una regulación ambiental. O sea, esto, si bien la FDI y demás coordinadas es importante, ellos tienen prácticas ambientales que acompasan bien a nivel local. De todas maneras, uno no puede negar la importancia de la regulación ambiental, pero habrá que pensar qué tipo de regulación ambiental estamos haciendo, ¿sí? Y qué tipo de regulación ambiental a nivel local habría que promover. Entonces, digamos que un poco con la experiencia que tengo yo sobre estos trabajos en economía ambiental, es que requerimos, ¿sí? A nivel local, cumplir más, que en lugar de hacer más leyes, en lugar de hacer más normas, hay que cumplir más lo que tenemos, ¿sí? Y deberíamos incentivar más las normas que los incentivos económicos. Recuerden que los economistas hablamos de incentivos económicos. Dentro de los incentivos tenemos los impuestos ambientales, los mercados de carbono, todo eso. Y dentro de las reglas, básicamente tenemos normas técnicas, etc. La sensibilidad social respecto a los incentivos económicos es muy fuerte. Repito, no solamente en economías emergentes, en todo el mundo hay un rechazo creciente a tributaciones que tengan, o sea, a impuestos ambientales, ¿sí? Por distintas razones. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos. Habría que hacer como una revisión de las normas ambientales que tenemos, simplificarlas y hacerlas cumplir, ¿sí? Que eso no cala muy bien en el Congreso, ¿no? Porque en el Congreso, etcétera, son campeones mundiales en crear normas nuevas. Entonces, hay que tratar de hacer un ejercicio, sobre todo de lo académico, de revisar muy bien qué es lo que tenemos a nivel ambiental, ¿sí? Y obviamente una institucionalidad que soporte eso. Ahí tenemos un problema, porque las instituciones a cargo de esa regulación ambiental en Colombia, por ejemplo, sí son muy
débiles, digamos, no tienen ni los recursos técnicos ni económicos para hacer cumplir la ley. Eso pues rebasa este trabajo, pero pues tienen alguna relación. Los stakeholders sociales y financieros son importantes, en la regresión los teníamos acá, ¿sí? Ustedes lo ven, pues tienen un impacto importante. 0.01 no es alto, pero igual es positivo, pero los stakeholders financieros sí tienen un impacto positivo interesante sobre esto. Ahora, ¿qué son los stakeholders financieros? Repito, aquí lo medimos respecto al listamiento de las empresas en bolsa y todos los actores que que se incorporan a las bolsas de valores, los inversionistas e inversionistas que ojalá tengan en su portafolio de inversiones más amigables con el medio ambiente. Profe, por aquí tenemos nuevamente levantada la manito de Fabián. Entonces Fabián. ya tiene Fabián el micrófono habilitado. Fabián, Hola David, ya que veo terminando pues como tu conferencia, una pregunta más como de tipo metodológico en cuanto a los datos, digámoslo en el sentido de que tú mencionaste los stakeholders financieros, bases de datos, proxy. ¿Tú consideras que en este tipo de estudios qué limitaciones hay o qué ventajas hay de integrar Standard & Poor's 500, indicadores bursátiles como proxy de desempeño? No, ya voy con no, ya voy con eso. Lo que pasa es que aquí lo que se hizo respecto a los stakeholders financieros fue mirar si la empresa estaba listada o no en bolsa, ¿cierto? Eso pues fue lo único. ¿Está listada en bolsa o no? Entonces, si está listada en bolsa, está abierta a todos estos actores, ¿cierto? A todos estos grupos de interés. Eso pues es lo primero. Ahora, lo segundo, existen otras iniciativas, que es digamos que es lo que hay que hablar un poquito con cuidado. Existen otras iniciativas. Por ejemplo, está la más básica, que es esta, pues, pero digamos que ya vamos como hacia las limitaciones de este trabajo. La iniciativa más básica que existe en el mundo para ayudar a combatir el cambio climático es la que yo estoy aquí analizando. Eso pues es la verdad, es como la gran restricción de este trabajo. Esto es más simbólico que sustantivo, por así decirlo. Hay otras iniciativas. El GRI, por ejemplo. El GRI es un escalón más arriba del Global Compact. ¿Por qué es importante el GRI? Porque en GRI hay obligaciones. Las empresas tienen que comprometerse con obligaciones de reducción. Y hay verificadores de esas obligaciones. Si las empresas no cumplen, se van. Y hay otros. Y hay iniciativas más sofisticadas que esta, como la que decías, como Standard & Poor's, como FCT for Good, esa es otra. ¿Eso qué son? Stakeholders financieros, ¿sí? Hay otras iniciativas más sofisticadas como Thomson Reuters, en la cual hay un mundo de stakeholders sociales poniéndole cuidado a esto, y hay clubes de amigos, ¿no? Digamos que eso es toda la bigarrada colección de iniciativas que uno tiene. Yo que he observado, eso digamos ya no está en este artículo, pero está en otros trabajos. Yo que he observado que estas empresas que deseen incursionar en esas otras iniciativas, a medida que van evolucionando en las otras iniciativas, se van teniendo mejores resultados ambientales. Entonces por ejemplo, yo tengo a nivel de Colombia 271 compañías. ¿Cuántas de ellas están en GRI? 105. ¿Cuántas de ellas están en Standard & Poor's? 19. ¿Cuántas de ellas están en FCT4? 11. ¿Cuántas de ellas están en World Business Council? 21. O sea, a medida que van avanzando en iniciativas, se va reduciendo el número de empresas. Eso es desafortunado. Pero los resultados ambientales son más, por así decirlo, son más rigurosos y son más verificables que los observados en estas iniciativas básicas. No sé si
más o menos por ahí está la respuesta. Ahora, ¿cuál es el real interés de los stakeholders financieros en esto? Eso es algo que más o menos también hemos mirado, no en este trabajo, sino en otro. Y es en qué medida estas iniciativas lo único no, dentro de todos los objetivos que tienen estas iniciativas, la pregunta es hasta dónde estas iniciativas lo que intentan es calmar las aguas, ¿sí? Calmar las aguas, eso que Stiglitz llama capitalismo de stakeholders, que se dan con esos summits que ocurren cuando hay summits, la reunión de diciembre en Estados Unidos para hablar de capitalismo de stakeholders, la reunión de Davos de ahora en enero, lo que ahora está ocurriendo en Glasgow, hasta dónde eso es real y no es solamente campañas para izar banderas. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Ahora ¿cómo testar la efectividad de eso? Más o menos lo he hecho en un segundo trabajo. Y es que en un segundo trabajo he involucrado variables que son medibles a nivel de empresa que tienen mucho que ver con lo que se llaman fachadas. ¿Y qué es fachadas? Es precisamente mostrar que estas iniciativas pueden tener algo de fachadas. ¿Y qué es fachadas? Acciones que no le cuestan mucho a las empresas, que no están diciendo mucho nada sobre lo que están haciendo para combatir el cambio climático, pero que a nivel social impactan mucho. ¿Sí? Bueno, no sé si por ahí más o menos te conté algo, Fabián, te respondí. Sí, David. Sí, sí me escucha. Claro, mucho. Sí. David, no, está bien. Ahí se abrió pues como y se respondió la inquietud. La otra era más de tipo práctico, pues porque yo estoy de acuerdo con tu noción de que este tipo de estudios, digámoslo, tienen unas ventajas, tienen unas limitaciones, como tú mismo lo mencionaste ahora que no responden tanto por el por qué, pero también mencionabas que ya, digámoslo, comparto la noción de que esto también debe llevar de alguna manera como al aprendizaje de política, ¿cierto? Que no es tantas normas nuevas, tantas reglas nuevas, sino cumplir con lo que ya está. En ese sentido, ya más a nivel, digámoslo, como de implicaciones prácticas de este tipo de trabajos, ¿cómo aportan este tipo de trabajos a eso del aprendizaje de políticas? Un poco en la literatura pues nueva, aprendizaje de políticas en el sentido de la política ambiental y la regulación ambiental, que es entre actores públicos y privados, porque las empresas están en el territorio, las empresas extractivas, la banca, bonos ambientales, etc. Sí, no, pues eso digamos ¿Qué percepción tienes de ese asunto como práctico, cierto? Que estos tipos de estudios puedan dar luces como a esas implicaciones de aprendizaje de política práctico. Lo que pasa es que hay que controlarlo, Fabián. Ese digamos que es el principal problema. ¿Y cuál es el principal problema? Que si uno mira esto de manera dinámica, lo que uno encuentra es que existe una alta correlación entre las acciones que las empresas ya han hecho, entre los incentivos y la participación en estas iniciativas. Entonces, ¿cuánto les cuesta a las empresas participar en esta iniciativa? Nada, porque ya lo han hecho. Pues si quieres que sea realista, esa es la realidad. No han hecho nada. Pues, ¿sí me entiendes? Claro, esa era parte de la conclusión final, pero no han hecho nada. Y eso se muestra, por ejemplo, en Colombia. Cuando uno mira la regulación ambiental respecto a gases de efecto invernadero en Colombia, entonces hay unas normas básicas, ¿sí?, que no han cambiado mucho. Hay unos incentivos económicos, está el impuesto al carbono de $5, es bajito, pero es alto en el mundo, cuidado. Es de los más altos en el mundo, así sea de $5, para que vean qué es lo que se está haciendo en el mundo. Entonces, hay unas normas desactualizadas, pero ahí tampoco aplican. Hay un impuesto al carbono, aplica mucho, porque el impuesto a la gasolina es lo mejor que se han inventado. Es muy fácil de aplicar y de recaudar. $5, ahí está funcionando. Pero existen unos sistemas de compensación muy fáciles para hacer eso y toda una serie de incentivos tributarios. Entonces, cuando uno controla por todo eso, aparentemente lo que las empresas están haciendo es que están cumpliendo con lo que hay, están favoreciéndose de esos incentivos, reducciones en renta,
importación de equipos, saliva, todo, etcétera, y entonces luego las empresas están diciendo, oiga, hagamos un plus. ¿Y cuál es el un plus? Entonces participemos en Pacto Global. ¿Para qué? Para mostrar lo que ya hicimos, ¿me entiendes? Entonces, eso lo que... Y desafortunadamente este gobierno también ha hecho algo parecido, porque se inventó unas tales BRIC. No sé si lo han visto por ahí, que el año pasado a este presidente, pues, y a los sabios que saben aquí de medio ambiente, les dio por crear otra iniciativa que llamaba BRIC, y entonces 201 empresas se adhirieron a esa iniciativa. ¿Y cuál era la idea de esa iniciativa? Que las empresas mostraran resultados ambientales y se les daban más incentivos tributarios. Más incentivos tributarios por algo que ya han hecho o por algo que deberían haber hecho sin aplicar a esos incentivos. Y eso es muy complicado. Eso ya pues rebosa este estudio, tiene que ver mucho con lo tributario, pero en Colombia tenemos otro gran problema, y es que cuando nos inventamos políticas, siempre está del otro lado el tema de los incentivos tributarios. Los incentivos tributarios para A, para B, para C, y vaya a ver cuál es el impacto sobre la recaudación tributaria. ¿Y cuál es el impacto real sobre lo ambiental? Entonces, baja la regulación tributaria, perdón, la recaudación, y baja, y no hay un impacto efectivo sobre el medio ambiente. Pero bueno, es parte pues de una discusión más amplia. Recordad pues que estos son 21 economías emergentes. El trabajo, pues cuando lo limpiamos fue para solo 19 de ellas. Es imposible entrar en las particularidades de cada una. Fue imposible, yo lo quería hacer. Yo quería, digamos, entrar a detallar cómo era esa regulación ambiental, esos incentivos, pero no lo hay, o sea, no hay información. O sí la hay, pero es muy mala pues muy mala, es imposible de comparar la regulación de un país como Colombia, de otro país como Ecuador, de otro país como México, y aquí todo entra en volumen, ¿no? Todo entra en volumen. Aquí son 19 economías que están jugando y en las cuales estamos diciendo que hay algo típico en ellas, y es que es común que las economías emergentes regular implique reglas y más reglas y más reglas, ¿sí? La recomendación a nivel de esas 21 economías emergentes es, cuidado, ¿por qué no hacemos un esfuerzo de síntesis de las reglas y un esfuerzo institucional para fortalecer esas instituciones que están a cargo del cumplimiento de esas reglas? Bueno, ¿cuáles son las limitaciones y recomendaciones? Pues lo que he venido diciendo, que desafortunadamente, y eso pues no se ve en este estudio, pero se ve en otros trabajos que yo he venido haciendo, el publicitado Global Compact y lo que se vive publicitando aquí en Colombia, en todos lados y en todas las empresas sobre Global Compact, los objetivos de desarrollo sostenible, eso es más simbólico que sustantivo. ¿Por qué? Porque aquí, respecto a esta iniciativa que yo estoy estudiando, no hay monitoreo, no hay mecanismos para hacer cumplir. Las empresas, por así decirlo, saltan y muestran una información. Entonces, claro, digamos que Global Compact sí podría tener el papel que le estamos pidiendo, pero si la gente que estudia Global Compact y los grupos de interés, los ambientalistas, los stakeholders sociales, todo eso le pusieran real atención a lo que estas empresas están mostrando en Global Compact y midieran si efectivamente hay esfuerzo. De resto, es algo meramente simbólico, ¿sí? Interesante pues analizar otros compromisos más estrictos. Ya les he dicho pues que hay otros compromisos. En eso pues he venido trabajando. Lo que pasa es que, repito, a nivel de datos solamente tendríamos datos para comparar Global Compact con GRI y a lo sumo con Standard & Poor's, con el GR Book, con el GR Book de sostenibilidad, porque de resto las otras iniciativas hay muy pocas compañías colombianas. Entonces se tendría que hacer otro tipo de análisis. ¿Y cómo interactúan esos compromisos voluntarios con regulaciones que van de parte de los estados?
lo que ya te he dicho, pues Fabián, y a otros, y es que habría que tener en cuenta la estructura de incentivos y regulaciones en cada país, y es que tal vez ellas, el cumplimiento de ellas es lo que en un estadio posterior temporal están motivando la participación en Global Compact. Entonces, de nada nos ganamos en tener una iniciativa como Global Compact en la cual ellos lo que están reportando es esfuerzos que hicieron previamente. Bueno, también requerimos información más precisa sobre las compañías a nivel a nivel de 19 economías emergentes. No teníamos desafortunadamente información sobre sus características, ¿sí? Tampoco sobre algo pues que me interesa mucho a mí, pues en particular a mí, es sobre la internacionalización de esas empresas. Pues no teníamos información muy precaria. A nivel de Colombia, repito, sí lo he venido haciendo, porque acá pues ya tenemos una población reducida de un poco menos de 300 empresas, y sobre ellas sí tenemos más profundidad sobre sus características. Lo último es, hay que tener en cuenta, y es que aquí estamos haciendo un análisis sobre el FDI, y entonces el FDI pues es una masa global que tiene muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, y entonces eso no registra todos los mecanismos de control primero que tienen las multinacionales. Recuerden que una inversión extranjera directa, FDI se supone que es registrada cuando contablemente la FDI significa un control sobre una empresa o una nueva empresa o un cambio de propiedad. Eso es FDI. Tres tipos de registro. Sin embargo, una empresa foránea puede invertir un 10% en una empresa local y volverse controlante. No a nivel de libros, pero sí a nivel fáctico. El ejemplo es aquí con UNE. Ustedes miren que aquí en UNE y en otras empresas. En UNE también en la empresa de energía de Bogotá se da lo mismo, y en otras. Y es que llegó Millicom, que es una empresa que originalmente tenía una base en Luxemburgo. Ahora tiene el headquarters, pues Millicom está localizado en las Islas Caimán, apuesto que no saben dónde queda eso. Y, y con el con una participación accionaria menor a la que empresas públicas tienen accionaria, y con una transacción de 150 millones de dólares le dio la potestad para que fuera controladora. Entonces, eso ocurre a nivel de empresas públicas colombianas como las que ustedes conocen muy bien. No va a ocurrir en otro tipo de empresas, ¿sí? Entonces, eso es importante ver qué significa la FDI, y que no estamos registrando todos los mecanismos de control. Y algo que también es muy interesante analizar, y es la relación entre lo formal y lo informal. Aquí solamente estamos analizando el mundo de las economías formales, pero el mundo de las economías informales es muy alto. En las economías analizadas, que son las emergentes, la participación de la economía informal puede ser del 60% o más. Entonces aquí estamos dejando de lado todo eso. Bueno, eso es todo. Si hay preguntas, dudas, y por favor sugerencias, que es lo que uno más quiere, no que lo corchen, sino que le ayuden. Desde Facebook Live aún no tenemos preguntas, entonces si alguno de los espectadores tiene alguna inquietud, alguna sugerencia o aporte, pues le invitamos a dejarlo en los O hasta comentarios. una Y felicitación. también, y a quienes nos También. acompañan en Zoom, entonces que sigamos con la misma dinámica de que levanten la mano para habilitarles el micrófono. Profe Ángela, ya puede habilitar su micrófono.
¿Me están escuchando? Sí. Sí, Sí, Ángela, ¿cómo señora. estás? Sí, muy bien. Muchas gracias, David, por tu participación en el seminario, compartir parte de tu trabajo doctoral aquí con nosotros. Y pues siempre es muy grato ver los avances de los colegas y los aportes, cómo nos va enriqueciendo también este ejercicio de investigación que también va a tener impacto en docencia, ¿no? Viniendo tú pues del área de micro y de esa necesidad de aterrizar y de ampliar el paradigma teórico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues muy bien, me gusta mucho pues escuchar estos avances que tienes, esta ampliación de perspectiva también teórica de la literatura empírica, que veo pues que integras parte de todo esto que se hace en negocios, sobre empresas, ¿no? Como ya esa vida real de las empresas y también en este caso de las empresas de la inversión extranjera y también esa conexión con la economía global. Entonces, bueno, pues ese comentario de lo que me sugiere el trabajo y ya pues una pregunta y es, pues este trabajo que has hecho es un trabajo pues de panel de datos de un grupo de países, por tanto pues es bastante agregado, ¿cierto? Entonces, sabemos que hay un contraste entre estas economías que pues se consideran emergentes, pero dentro de ellas mismas puede haber diferencias importantes. Y allí viene mi pregunta, y es si has considerado pues ya pasar a un nivel más desagregado y de estudios de caso donde tú puedas ilustrar ya más en concreto estas hipótesis que son pues bastante generales, son indicativas, nos sirven pues como para ubicarnos en ese mundo empresarial, pero que ya pues en el mundo de la política económica, la política pública, pues ya necesitamos mucho más nivel de detalle y es ese, ¿no? Si has considerado o ilustrar también parte de esto que estás encontrando con casos específicos de estos países, de estas empresas, de estas inversiones y su relación con las políticas medioambientales. Ese es mi Sí, caso, David. sí, Ángela, mil gracias. Siempre tan generosa tú con tus comentarios. Me alegra mucho oírte. Eh, sí, sí, sí lo he considerado. Es en un segundo trabajo, ¿no? Que ojalá pues les exponga rápido a ustedes. Y es que, digamos, en primer lugar, lo de las instituciones me seguía importando mucho, sobre todo el tema de las instituciones informales, porque digamos, mi ideal era aplicar, digamos, algunos indicadores que se han elaborado sobre instituciones informales y preguntarlos, ¿no? A empresas. Pero pues no se hizo, desafortunadamente, porque pues se quería hacer aquí a nivel de Colombia. Entonces quería como ver esa variabilidad en las instituciones informales a nivel de empresa, porque ya no lo hay a nivel de país, ¿no? Porque si yo tengo en cuenta solamente a Colombia, el set de instituciones formales va a ser el mismo, entonces deja de ser variable. Entonces eso era, digamos, algo que yo quería hacer, profundizar en ese asunto de la informalidad, porque estos autores, repito, Helen Levitsky, han propuesto unos indicadores más interesantes que habría que hacer encuestas. No se hizo. ¿Cuál fue el camino que adopté? El camino que adopté es que haciendo estas grandes revisiones, me di cuenta, sí, lo que tú dices es válido. Hay una heterogeneidad grandísima entre países, ¿no? Entonces, comparar pues aquí a Colombia con Algeria, con Rusia, con Bangladesh es muy, muy difícil y se pierde al agregar eso se pierde mucho, ¿no? Entonces claro, una idea era pues también adoptar un grupo de países similares más
más pequeño como los latinoamericanos, pero no, decidí, dada la disponibilidad de información, centrarme solamente en Colombia. Entonces, al centrarme en Colombia, esto sí me abrió una posibilidad, no de conocer las instituciones informales, pero sí más conocer las variables con las cuales uno puede caracterizar una empresa, y es variables asociadas, pues digamos, a lo típico, ¿no? Descomponer el capital, descomponer el trabajo, descomponer ese factor A, ¿sí? Que es muy, pues, digamos, que eso nace pues de toda esa literatura de Marshall y que en business se ha ampliado mucho. Entonces, por ese lado, digamos, se podía avanzar bastante porque hay información secundaria muy buena. Y lo que también le decía a Fabián ahora antes era que hay una literatura muy interesante sobre, que se llama fachadas. Y es que la fachada es un término muy llamativo y es porque es muy distinto pues a cómo uno encuentra la definición de fachada en RAE. Es que según esta literatura, una fachada es algo que una compañía erige no necesariamente para engañar a la sociedad, sino también para sobrevivir, porque si ustedes se dan cuenta, hacer empresa también es muy difícil. Hacer empresa en una economía emergente es muy difícil, porque hay que hacer mucho trámite, porque hay que sortear muchos caminos, porque es costoso, o sea, hay muchos costos de transacción de hacer empresa y también de tener el capital necesario para hacer empresa y luego distribuir ese valor entre todas las partes interesadas. Entonces, esta literatura de fachadas me permitía a mí, con ciertos indicadores que también los puedo conocer a nivel de empresa, hasta dónde las empresas, al incursionar en estas iniciativas voluntarias, le pegaban con sus recursos o hasta dónde eran más fuertes las fachadas. Pregunta, ¿son más fuertes las fachadas que las empresas están erigiendo o realmente las empresas al estar haciendo estas acciones están mostrando compromisos verdaderos de reducción? Y he encontrado, pues, o estoy, digamos, encontrando resultados muy interesantes que me muestran que hay un mix, que de todas maneras en una economía emergente como Colombia hay esfuerzos interesantes de reducción, pero que también hay, digamos, fachadas. Y eso nuevamente nos lleva a una conclusión como la que siempre hemos venido aquí sosteniendo, y es la importancia de fortalecer las instituciones, no solamente las formales, sino también todos estos stakeholders sociales que de alguna manera están interesados con el medio ambiente. Y bueno, y nosotros como academia también hacemos parte de estos stakeholders sociales, y es tratar de difundir información más confiable, más académica sobre lo que las empresas realmente están haciendo por comprometerse con el cambio climático. Sí. Bien, sí, ahora que mencionas el interés que tienes en continuar trabajando sobre esta línea de instituciones informales, pienso que para el público es importante tener esa definición más concreta, ¿cierto? Que la hablaste, pero Sí. pues tú sabes que la definición pues es un poco controversial, tiene ciertas dificultades y sobre todo en la relación que tiene con la operacionalización, porque una cosa es el Sí. concepto y otra cosa es como lo que logramos medir asociado al concepto. Y creo Sí. que sería muy interesante pues conocer ya en tu trabajo exactamente esa medición a qué refiere, que creo que era pues también el comentario que hacía Laura antes, y es que conceptualmente hay unas relaciones muy estrechas que todavía no las comprendemos, o no, más bien no las hemos caracterizado muy bien entre lo formal y lo informal, Sí. conceptualmente, ¿cierto? Ya otra cosa es qué indicador estoy tomando yo y ya si eso estadísticamente se relaciona con otras variables que voy a utilizar para explicar mi fenómeno de interés, ¿cierto? Entonces esto es pues es toda una agenda y sí creo que la discusión conceptual hay que darla y que cuando hacemos estos ejercicios econométricos es muy importante
utilizar unas etiquetas que nos ayuden a indicar qué sí estamos midiendo y qué no estamos midiendo, ¿cierto? Por Sí, sí, ejemplo, sí. sí, Sí, que tú lo no, sabes, tú, yo sé que tú conoces esa discusión, entonces a veces cuando sí, decimos, las instituciones informales, pues uno se imagina todo el concepto, pues como que lo asocia a todo el concepto, pero realmente lo que tiene es una proxy, una variable proxy, que habría que mirarla, conocer sus estadísticas descriptivas, cómo es que el comportamiento que tiene esa variable a través de los países y también a través del tiempo. Entonces, muy, pues, clave ese punto por el énfasis, por el interés que tienes. Y pues sí, nada, que a contarte que también existe, hace poco conocí un proyecto de una profesora rusa que trabaja también con investigadores de toda esta parte de Europa del Este sobre instituciones informales, que tú sabes pues cómo son las redes de negocios y de política en Rusia, que tienen características muy comparten con nuestros medios de economías emergentes, ¿cierto? Toda esta complejidad de lo que es la política y los negocios. Y bueno, muy interesante que lo estudiemos y lo incorporemos porque habla precisamente de esa ambigüedad y de esa dualidad que manejan las instituciones y también las organizaciones que tienen un gran apoyo en instituciones informales, ¿no? sí, Entonces, sí, se llama el Global Informality Project, es una profesora que está en la London, el Colegio de London, creo que es, de Londres, perdón, bueno, luego te mando el sí, vínculo para que lo mires, porque esta enciclopedia está en línea y han caracterizado varios mecanismos informales que aplican en estas sociedades y economías. Entonces, la forma de hacer negocios, por ejemplo, en Rusia o en varios países del este, que puede ser muy interesante también de incorporar, ¿no? Y también de desarrollar aquí para nuestros ambientes colombianos y latinoamericanos. Y bueno, sí, no, finalmente decirte que cuando hablamos de instituciones informales, ujú, tenemos pues también un llamado y es a que la palabra, la palabra informal y que se acerca mucho a informalidad, ahí ya cruzamos una línea, porque pues una cosa es hablar de instituciones informales y otra cuando hablamos de la informalidad económica. ¿Sí? Y sí, ahí sí, debemos ser mucho más cuidadosos, aunque los términos y la palabra está ampliamente difundida, por ejemplo, cuando hablamos de informalidad de la tierra o informalidad económica como sector económico, ¿cierto? ¿A qué nos referimos? Que por lingüística pues lo asociamos al término institución informal, pero se refiere a fenómenos que están conectados, pero que no son exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces es un trabajo, es un gran reto y pues qué bueno que estés allí trabajando en esto y bueno, podemos hacer también sinergias con estos temas. sí, no, eso es muy importante, Ángela, porque no son, obviamente no son lo mismo, no, no, no. La economía informal es muy distinta a las instituciones informales, sí. Y que quede claro, ¿no? Que quede claro para la audiencia y era que estaba tratando de decir ahí que en países como Colombia hay una alta participación de la economía informal, ¿sí? Pero eso es otra cosa, ¿no? Tanto lo formal como lo informal usan lo informal, por así decirlo. Ahora, eso es cierto, definir las instituciones informales y saber qué son es un trabajo complejo, ¿no? Digamos, en el cual, pues, de hecho va a depender mucho de cada país, como tú lo dices, y ahí sí el trabajo se vuelve más necesario analizarlo más caso a caso, muy distinto a lo formal, porque cuando hablamos de lo formal o de las instituciones formales, pues vamos a tener en cuenta que son casi siempre las mismas, ¿no? Son incentivos, normas ambientales, no va a haber más que eso y alguna combinación de esas dos. Pero a nivel de lo informal, si esto se desbarata, tienes razón. Y esto es bastante interesante, digamos, de analizar. Yo les pongo un ejemplo, pues, y aquí un poquito en off. Y ya rebosa este trabajo, pero me parece que es llamativo y es que aquí las empresas grandes, digamos, se preocupan mucho por códigos de ética, que son
instituciones informales. Están escritas, pero son informales. Y los códigos de ética están ahí, pero pues la pregunta si se cumplen o no es otra cosa. Pero, ¿cómo les parece que en una empresa de estas grandes, colombiana, de las 5 más grandes en Colombia, hay un código de ética grandísimo y solamente gracias a los datos y a estas herramientas que tenemos para trabajar con grandes bases de datos, nos habíamos dado cuenta, ¿sí? O nos dimos cuenta recientemente que en estas grandes empresas ciertos funcionarios de alto nivel, ¿sí?, creaban subestructuras, o sea, creaban empresas a nombre de amigos para proveerse la empresa de materiales y a inflar costos. Entonces, claro, eso en términos, una empresa, repito, no voy a decir qué es, pero una empresa grande en Colombia se volvió, tuvo esa problemática. Y era que funcionarios de alto nivel estaban creando empresas con amigos para proveerse a ellos mismos. Y el problema es que esos funcionarios estaban violando códigos de ética, pero no estaban haciendo ninguna violación respecto a lo formal, es decir, no era una conducta ilegal respecto a la ley, y eso no daba lugar a sanción. Obviamente sí da lugar a sanción moral, pero no daba lugar a una sanción de la cual uno esperaba, por ejemplo, sacarlo de la empresa. No daba lugar a eso y entonces, digamos, esas son las discusiones que se vuelven pues muy interesantes a todo nivel, tanto a nivel de empresas como a nivel pues de Estado y a nivel de sociedad. Bueno, Ángela, muchas gracias. Y gracias a todos por participar aquí en este evento. ¿Hay alguna Profe, otra recomendación? ¿Sí? ¿Otra pregunta? a través de Facebook Live nos escribe Carlos Mauricio Gómez Muñoz. Él escribe, Bueno. profe, una felicitación enorme. Bueno. Gracias, Carlos. Me alegra saber de ti. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz resto de mañana. Feliz día. Profe, a usted Gracias. muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que finalizando la semana encuentran la programación y la información del seminario de la próxima semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos y feliz día para todos. Bueno. Buen día.